89.9. Espacio para la comunicación. Sonidos en primera fila. La cara y sello de la economía. Gladys en Éxitos. Tres y 31 minutos de este miércoles 14 de junio. Vamos con la primera entrevista con Luis Bárcenas, economista jefe en Ecoanalítica. ¿Cómo estás? Bienvenido, Luis. Hola, Gladys, un placer. El placer nuestro y para hablar de algo tan importante como la economía azul y el impacto que puede tener en América Latina. Pero empecemos por definir qué es la economía azul y qué tanto se está haciendo hoy en día. Sí, bueno, mira, ciertamente lo que llamamos economía azul, o lo que se refiere usualmente los especialistas cuando hablan de economía azul, es básicamente, para poner en términos prácticos, el uso sustentable del océano, los recursos oceánicos en términos ambientales, ¿no? O sea, hay que recordar que la economía mundial se mueve mucho en materia económica en tres actividades claves, ¿no? La pesca, el intercambio comercial, o sea, el traslado marítimo de mercancías, y el turismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, en medio o en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU en el 2015, se comenzó a hablar de esta economía azul como una forma de preservar el océano o combatir todo lo que es la deforestación a nivel de manglares, la contaminación de océanos, la excesiva o la falta de oferta de vida marina, ¿ok?, que es tan importante para el suministro de, por lo menos, de alimentos para la población, de una forma que le permita a las economías no solo promover crecimiento económico, por eso hablamos de economía, pero promoverlo de una forma sostenible, o sea, hacerlo con un ecosistema que nos dure muchos años, que le sirva a la población precisamente para generar los bienes que necesita para su supervivencia, por decirlo de una forma, y también se habla incluso de hablar de actividades que busquen preservar precisamente los océanos o la vida marina y que de alguna forma involucre una suerte de inclusión social. Entonces, poco a poco se ha ampliado un poco el espectro de lo que es economía azul, pero es básicamente a eso es lo que va dirigido, ¿no? Los esfuerzos que hacen los gobiernos y los organismos multilaterales precisamente para incentivar ese tipo de actividades, básicamente. Sí, de hecho hay unos países que me imagino están más comprometidos que otros, donde quizás en algunos ya, o sea, ni siquiera se ha contemplado, ¿no? En el caso de Venezuela, tuvimos oportunidad de entrevistar recientemente a alguien que está muy vinculado con el tema de ambiente y de la mano también del gobierno central. Han estado trabajando justamente en algunas zonas para el tema que mencionas de los manglares, de mantener el ecosistema, y eso se agradece, porque es que, como bien explicas, esto es muy importante. No, y por lo menos en la región, digamos, los esfuerzos han apuntado a varias vías, ¿no? O sea, la primera, en algunas ocasiones, de hecho ya en el 19, los países andinos establecieron un marco de regulación o de promoción para la economía azul, así se llama. Ellos hablaban precisamente de actividades que promovieran en gran medida algo que llamamos acuicultura, que es básicamente promover las especies marinas, la proliferación de mayores especies marinas, porque se estima que la demanda mundial de pescado en un momento puede sobrepasar la oferta, ¿no? Y siendo Latinoamérica un oferente neto importante de ese rubro, probablemente nos veamos en un entorno en donde no solamente económicamente va a ser poco factible seguir suministrando esa cantidad de bienes, sino que ambientalmente puede generar mucho daño, ¿no? O sea, puede generar un proceso de deforestación mucho más agresivo. Recordemos que los manglares, así como los bosques, participan en el tema ambiental, en el tema de la reducción del carbono. Entonces, en ese sentido, hay un interés adicional en no solo, decir, vamos a prolongar la vida útil en materia económica de esta actividad, generar crecimiento a la población o a los países, pero al mismo tiempo hacerlo sostenible, ¿no? Y otros países han ido más allá y han tratado de impulsar incluso, ya en el caso de la atención de Costa Rica y de Ecuador, si mal no recuerdo, que han promovido políticas para la preservación de vida oceánica, ¿ok? Así que estamos hablando de países que están comprometidos desde ya a eso y con diferencias lo han logrado, ¿no? En parte, ¿no?
Hablamos con Luis Bárcenas, economista jefe en Ecoanalítica, sobre la economía azul y bueno, qué tanto se está haciendo y el impacto que puede tener en América Latina, pues si se piensa inteligentemente, ¿no? De hecho, permíteme que agregue esta información que tiene National Geographic en su Sí, página digital, que sí, dice: la vida en los océanos ha ido disminuyendo en todo el mundo debido a la sobrepesca, la destrucción del hábitat y correcto. el cambio climático. Sin embargo, solo 7% del océano está actualmente bajo algún tipo de protección, afirma el explorador residente de National Geographic, Enric Sala, en una entrevista justamente a National Geographic. Pero quería ir más allá, además de esa importancia que has mencionado, vital, Ujú. el uso que también se puede hacer, por ejemplo, de esa agua, porque además los pronósticos es que podemos llegar a tener problemas todavía mucho más serios sobre el abastecimiento de agua potable. Y Sí, ya hay sí, esfuerzos importantes, por ejemplo, por mencionar uno que, bueno, siempre lo menciono además porque para mí es referencia de cómo se pueden hacer las cosas bien, en un desierto, Israel. Y ese proyecto, por ejemplo, de aprovechar el agua salada para consumo humano, correcto. Sí, las plantas que incluso están ahora hasta exportando, por sí, correcto. ejemplo, para los Sí, países vecinos. Entonces, ahí eso es bueno, un nicho importante de negocio, un modelo de negocio que generalmente no se considera, porque además pasa, y no sé si estás de acuerdo con mi punto de vista, que cuando tenemos como mucho, desde el punto de vista natural, nos confiamos y así como que siempre lo vamos a tener, no sí, importa, pero relájense, más o correcto. menos que, Sí. ¿no? Sí, no, no, literal. Y digamos que, bueno, más allá inclusive de lo que tú hablas en términos de negocios, el tema de la desalinización del agua, ¿ok? Y el aprovechamiento de los océanos en esa parte, también es una forma de preservar el mismo océano y preservar la calidad Claro. de vida, que es lo que también apunta a la economía azul. O sea, no es solo el negocio, es hacer que el negocio sea sostenible en esos términos, ¿no? Y fíjate un poco lo que Claro. tú decías, nosotros incluso hace poco aprobamos una data para Latinoamérica sobre todo lo que era protección de las superficies oceánicas, que es un tema que ha dado mucho que hablar en los últimos años. Bueno, yo creo que desde hace mucho tiempo, pero como te decía, digamos, tal vez en esta última década, con todos los cambios en materia climatológica que se han dado, veíamos cómo en Latinoamérica, contrario a lo que muchos pensamos, la superficie oceánica protegida de alguna forma por los gobiernos o por las políticas gubernamentales es relativamente importante. Llama la atención por lo menos el caso de Panamá, que estamos Ujú. hablando de cerca del, si mal no recuerdo la cifra, 19% de su superficie oceánica está protegida completamente. O sea, hay un compromiso directo de parte del gobierno, del regulador, para proteger y mantener esa protección de las aguas, ¿no? Y eso tiene Ujú. que ver probablemente por lo importante que es el mar, por decirlo de alguna forma, para Panamá en materia comercial, ¿no? Estamos hablando no solo de generar más especies marinas y proteger la deforestación de manglares, sino también proteger el comercio que se da mucho a través del Canal de Panamá. Entonces creo que eso Ujú. mucho responde a esa parte, ¿no? Argentina también ha avanzado, Colombia también, pero son esfuerzos que lamentablemente, por la data que hemos examinado, que hay una muy buena base de datos en la página web del OCDE, lamentablemente son esfuerzos que se ubican como intenciones de proteger el océano o la Ya. superficie oceánica, pero que lamentablemente no son esfuerzos concretos, ¿no? Pero sí Mm. lo hay, y creo que lo positivo aquí, Graciela, es que poco a poco los gobiernos y la población en general está prestando mayor atención, porque esto es un beneficio a largo plazo para todos, ¿no? Básicamente. Así es, así es. Y bueno, mencionaste a Graciela, a quien quiero mucho, viene en programa anterior al mío, pero igual, no, pero por si acaso, para que sepa, estás hablando con Gladys. Vale, perdón, Pero disculpa, sí. de eso, no, vale, no, pero te lo comento para que sepa que estás hablando con Gladys, porque bueno, igual no es tema, pero solo para aclarar, y aprovecho para agregar también esto de la revolución industrial, porque ¿cuánto tiempo tenemos atacando el planeta? No, de verdad, verdad, y es muy poco. Te das cuenta que destruir es muy rápido. Sí, no, bueno, Construir claro. es el esfuerzo gigante, ¿no? Que tenemos, el desafío por delante, y hasta además lo podemos ver en el caso de Venezuela. Sí, sí. Y así es. Y entonces ahí, bueno, hasta qué punto y en cuánto tiempo se puede medianamente construir pues un ambiente o una dinámica humana amigable con el planeta. Claro, sí, no, yo creo que eso, digamos, es un cambio radical, y de hecho en un informe publicado por el Banco Mundial, si mal no recuerdo, el año 2018, que hablaban del potencial de la economía azul, un reto importante precisamente es la coordinación entre países y entre Así entes es. reguladores sobre lo importante que es esto en general, ¿no? No solamente en materia económica, sino también en materia ambiental y social, si lo queremos poner así, ¿no?
Lamentablemente, nosotros vivimos en un entorno en donde en materia energética todavía usamos métodos en muchos países, sobre todo los emergentes, incluyendo Venezuela, utilizan métodos de extracción de energía muy contaminantes en términos ambientales, ¿no? De hecho, Venezuela, hay algunas cifras que apuntan que en términos de derrames de petróleo hay una cifra alarmante en ese sentido, y en materia de generación de dióxido asociado a la explotación petrolera, Venezuela marca la pauta, vamos a decirlo lamentablemente de esa forma, ¿no? Entonces, imagínate en un país tan intensivo en la explotación de energía no renovable como es Venezuela, que se inmerse en esa política, en esa intencionalidad de emigrar a una economía mucho más sustentable en términos ambientales. Imagínate incluso el reto que eso supone para nosotros, llamar a inversionistas extranjeros, que probablemente europeos, americanos, que ya para ellos el tema ambiental es importantísimo, y a la hora de invertir, poner plata en un país, ellos ven esas cosas, ven cómo se hace negocio, y si ese negocio se hace de manera sustentable, y eso tú puedes tener el mejor país del mundo o las mejores condiciones en materia de inversión, en condiciones económicas, condiciones legales inclusive, pero probablemente si no cumples con los lineamientos generales en materia ambiental, probablemente no te inviertan o no entren los recursos necesarios para la inversión. Así es. Bueno, aparte de eso, lo de los pendientes que tenemos, empezó hablando de Venezuela, pero en general el planeta, ¿no? Porque es un tema de voluntad política, porque además lo otro que siempre se pide, por supuesto, lo que es nuestro comportamiento individual y apuntar siempre a la protección del ambiente, pero sin duda una buena política pública eficiente puede lograr además educar a la población y que todo como general, o sea, en general, pues el colectivo colabore. Eso depende mucho del criterio nacional, bueno, del gobernante de turno. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Gracias. Luis Bárcenas, economista, jefe en Ecoanalítica, hablando de la economía azul. Son las 3:42. Vamos a hacer una pausa musical y al regreso estaremos hablando, vamos a tocar el tema de salud.